Vamos a continuar con aquello que estuve hablando hace una semana atrás acerca de cómo tomamos esta posición en un lugar, en el trono de Dios, cómo tomamos esa posición y cómo ejercemos la autoridad desde ese lugar. El último discipulado que hemos estado viendo es acerca del carácter de un hijo, y como mencionaba recién, todo tiene que ver con nuestro carácter, con la imagen que estamos representando, con lo que estamos expresando, no simplemente presentando frente al mundo, sino qué es lo que estamos representando. Y en ese sentido voy a comenzar leyendo Efesios 2, del 4 al 7, que dice lo siguiente, Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, pongan atención, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Estamos hablando de que Pablo está haciendo mención hacia el futuro, está haciendo mención acerca de una misión, acerca de un mandato, acerca de lo que Cristo de alguna forma ya nos había planteado en su ministerio y en su vida cuando estuvo en la tierra. Y cuando hablamos nosotros el día lunes el pastor nos ha estado exhortando acerca de un pueblo apostólico, de una casa apostólica, de cuál es el significado de esta palabra hoy en el siglo XXI, un poco cuestionada quizás, por otros muy avalada, pero nosotros entendemos que a la luz de la Escritura, no me voy a poner a argumentar a favor de la palabra o de los apóstoles, simplemente quiero hacer referencia a que todos nosotros como hijos de Dios estamos llamados a desarrollarnos bajo un mandato apostólico, bajo el significado de esta palabra, que significa ser un enviado, pero el requisito para ser un enviado es que nosotros debemos primero ser hijos de Dios. No hay un enviado si no hay un hijo. Cristo fue enviado porque fue hijo, así los discípulos, los apóstoles, hoy nosotros somos enviados porque somos hijos de Dios y hemos sido adoptados en esta familia. Y cuando nosotros hablamos de un pueblo apostólico, básicamente debemos entender que en esta plataforma el propósito y la función, más adelante quiero hablar un poco más profundamente, si es que me alcanza el tiempo, acerca de qué significa esta estación apostólica que estamos viviendo. Pero debemos tener claro que el fundamento de esta estación que estamos viviendo y de lo apostólico en general es que necesitamos llevar hijos hacia un lugar de madurez. Ese es uno de los fundamentos. Cristo es nuestro fundamento, Cristo es el ejemplo máximo, Él es la piedra angular. Por lo tanto, cuando hablamos de un pueblo apostólico debemos entender que estamos hablando de estas personas que tienen un carácter de madurez, representan una imagen de madurez, representan las características de Cristo, cómo se movió Él en la tierra. Y a propósito de estar sentados en lugares celestiales, hablamos de que los hijos de Dios que anhelan estar en esos lugares, quiero hacer un resumen muy breve, voy a intentar hacerlo muy breve para poder avanzar con otras cosas. Las decisiones específicas que nosotros tenemos que tomar para poder habitar en ese lugar, porque es un tema que nosotros en el cual tenemos que tomar decisiones, y las personas que toman estas decisiones para habitar en un lugar alto son personas que realmente quieren habitar en ese lugar, quieren cambiar sus estilos de vida por algo celestial y quieren buscar una vida en una dimensión mucho más profunda de lo que hemos experimentado hoy. Y esa dimensión profunda es simplemente Dios, son las cosas de Dios, las profundidades de Dios. Y muchas veces nosotros en nuestra vida podemos vivir con paradigmas de la tierra, pero cuando Dios nos revela esto como hijos, cuando Dios nos da el entendimiento acerca de las cosas celestiales, ahora la demanda es que nosotros nos tenemos que vestir
con esas cosas celestiales. Amén. La dimensión de Dios nos va a mostrar aquellas cosas profundas de Dios. Es por eso que nuestro clamor, nuestro anhelo más grande en nuestro corazón, nuestro ser interior, debe ser cargar esa imagen celestial. Yo les hablé acerca de la diestra de Dios, y la diestra de Dios, como significado, como expresión, hace referencia al poder de Dios, a la autoridad, a su fuerza, y ese trono está en un lugar específico, en el cielo. Pero yo no le hablo del cielo natural, este cielo que nosotros podemos ver. Entendemos que el cielo que la Escritura habla, yo les comenté hace un tiempo atrás, nosotros tenemos la imagen y la percepción del cielo como un lugar muy místico, pero en verdad la Escritura, cuando habla acerca del cielo, generalmente habla de este cielo natural, del sol, del cielo, de las estrellas, de la luna, y simplemente son una representación nuestra, operando desde lo alto, trayendo luz a la tierra. No voy a entrar mucho en eso, usted puede revisar sus apuntes. Pablo también nos habla acerca de una vestimenta celestial, una vestimenta natural, nos habla del cuerpo, que estas cosas que perecen, pero también nos habla acerca de una vestimenta celestial, la cual debemos anhelar. Entonces la demanda en el Espíritu, hoy día para nosotros, en este tiempo, en esta estación, es que se levante una generación que aprenda y anhele primeramente vivir desde una posición celestial, desde una posición del trono de Dios. Yo les digo, el trono, sentados a la diestra de Dios está en el trono, ese lugar es el cielo, y para accesar a ese lugar hay protocolos, hay requisitos. Por ejemplo, que nosotros debemos ser hijos primero, y tenemos que comenzar a vivir desde esa plataforma. Yo les dije, el trono, ¿quién se sienta en un trono? Un rey. Pero un rey, para ser rey, ¿qué tiene que ser primero? Para heredar ese trono, debe ser un heredero. Y para ser un heredero, debe ser un hijo. Y para ser un hijo, tiene que tener un padre. Por lo tanto, usted vaya hilando un poco esas ideas. Simplemente quiero dar algunos puntos que comencé diciendo las semanas anteriores. Entonces, antes de expresar la dimensión del trono, debemos recibir entendimiento acerca de nuestra posición de hijos. Yo les dije que no somos cualquier hijo, somos puestos en la plataforma y en la posición de un hijo primogénito. Deuteronomio 21 habla acerca de la primogenitura. Entendemos que un hijo primogénito carga una doble porción, y la doble porción no es simplemente tener mucha más unción, sino que es cargar la responsabilidad de ser una persona que es representante en la ausencia de un padre. Yo les puse el ejemplo cuando José es vendido por sus hermanos. Rubén, que era el primogénito, el mayor de los hermanos, cuando ve que José no está en el lugar donde lo habían dejado, ese hombre se volvió loco, rasgó sus vestiduras, se entristeció un poco, la situación lo llevó a descolocarse. ¿Por qué? Yo les explicaba que él dice, ¿a dónde iré yo? Él se pregunta cuando no ve a su hermano y rasga su vestidura. Él dice, ¿a dónde iré yo ahora? Porque él sabía que como primogénito, la responsabilidad de sus hermanos estaba sobre él. Ahora él sabía que cuando llegara a la casa, su padre no le iba a preguntar a ninguno de sus hermanos dónde estaba José, sino a Rubén, el primogénito, quien era el responsable de representar a su padre mientras él no estaba. Amén. Así nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de representar a nuestro Padre en la tierra, en lugares donde precisamente Él no es el centro. Sus lugares de trabajo, sus lugares de estudio, donde ustedes se desarrollan, el lugar donde ustedes se desenvuelven en definitiva. Entonces necesitamos recibir entendimiento acerca de nuestra primogenitura. Ahora, cuando Jesús viene a nuestro corazón, somos adoptados por la familia de Dios. Entonces tomamos un lugar en esa familia y representamos. Esto nos habla acerca del principio de representación. Yo les comenté que cuando Dios crea el mundo, en el séptimo día Él entra en reposo. Yo le mencioné que Él entraba en reposo. ¿Por qué Dios dejaría de hacer cosas? ¿O por qué Dios entraría en el reposo? Yo les dije porque ahora Él tenía un representante, que era su hijo, que era Adán y Eva, sobre la tierra. Por lo tanto, Dios entra en reposo porque sabe que tiene a alguien que lo representa en el mundo.
Esa era la función, ese era el propósito del hombre. Entonces, como hijos tenemos ese representante. Yo les hablé acerca del reino y quiero mencionarle algunas características acerca del reino también el día de hoy. Yo les hablé un poco de historia, cómo un reino era representado por sus gobernantes. Cuando, por ejemplo, tomaban una tierra, conquistaban una tierra, ellos tenían que enviar a personas que representasen y que establecieran el mismo sistema gubernamental del cual ellos habían sido enviados. Entonces ahora nosotros tenemos esa demanda. Cuando llegamos al reino de Dios, venimos a su familia, nosotros tenemos la demanda de representar no lo que nosotros queramos, no lo que lo que a nosotros se nos ocurre, sino que tenemos la responsabilidad de representar el reino de Dios a plenitud. Amén. Y quiero comenzar con esto el día de hoy. Cuando nosotros hablamos hemos tocado hace algunas semanas acerca de los principios de construcción, cómo Dios construye. Hemos entendido que Dios construye sus propósitos, sus diseños a través de las familias. Hemos entendido el patriarcado de una forma, de un modelo tan especial de Dios, un modelo tan divino. Y cuando entendemos que Dios construye, nosotros somos la familia de Dios, somos casa de Dios. Y cuando vamos nosotros a Génesis 11, ustedes simplemente anótenlo, lo pueden leer en su casa. Los primeros versículos nos hablan acerca de cómo se construye la Torre de Babel. No sé cuántos conocen la historia. Esto yo lo comenté con los varones hace algunos días atrás. Y dice la historia, dice la escritura que estaban estos hombres en la tierra en ese momento, había un lenguaje, eran todos uno, todavía no existía esta gran cantidad de idiomas, de lenguajes, y podemos ver cómo los hombres querían hacerse un nombre, los habitantes de la tierra querían tener una representación propia, y ellos dijeron, construyamos una torre tan alta que llegue al cielo. El principio de construcción de este humanismo, reflejado en las Escrituras, nos habla de un principio de construcción, pero es todo lo contrario de lo que Dios nos plantea. Vemos un principio, dice, construyamos una torre desde la tierra hasta llegar al cielo. Ellos estaban utilizando una forma tan natural, tan humana, para poder alcanzar las cosas del cielo. En segundo lugar, ellos construyen esta torre, comienzan a construirla con ladrillos. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Pedro nos dice que nosotros somos piedras vivas, y quiero leerlo, 1 de Pedro 2.5, dice lo siguiente, 1 de Pedro 2.5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Simplemente vamos a leer eso. Y también 1 de Reyes 6, verso 7. 1 de Reyes 6, verso 7. Dice lo siguiente, y cuando se edificó la casa, hablando del templo que construyó Salomón, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ningún otro instrumento de hierro. Entonces quiero poner estos dos escenarios, la Torre de Babel y el templo de Salomón, que es el templo de Dios, y vemos dos patrones absolutamente distintos. Vemos el patrón de la Torre de Babel, que había sido construida en Sinar, que posteriormente iba a ser Babilonia. Nosotros sabemos que Babilonia significa confusión, porque Dios confundió allí sus lenguas. Y los hombres estaban tan decididos a construir esa torre que Dios tuvo que utilizar esa confusión para que ellos desertaran.
Por lo tanto, vemos este contraste de edificación. Vemos que las cosas del mundo se construyen con ladrillos. Nosotros no podemos establecer una construcción en el reino de Dios, no podemos desarrollar nuestros propósitos, los planes de Dios, bajo ninguna perspectiva, bajo ninguna herramienta que el sistema pueda otorgarte. Babilonia es una imagen, es un símbolo del sistema que gobierna este mundo. Por lo tanto, y la contraparte, cuando Dios construye el templo su templo a través de Salomón, le dice que debía construirlo con piedras. Y nosotros somos piedras vivas, nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos el cuerpo corporativo de Dios, por lo tanto nosotros somos parte de esa construcción, nosotros somos parte de esos muros, nosotros somos parte de esa ciudad que viene del cielo, esa ciudad que está sentada en un monte alto. Esa es la iglesia, esa es la forma como Dios construye. Y aquí tenemos un paralelismo interesante. No sé si ustedes recuerdan cuando el pastor nos habló acerca de los jerjeseos. Jerjeseo significaba que eran los 7 enemigos los cuales Israel tenía que erradicar y sacar de la tierra de Canaán. Los jerjeseos significan los que habitan en suelo arcilloso o en el barro. Y precisamente los ladrillos se construyen con barro, con arcilla. Por lo tanto, tú puedes ver que en el reino de Dios no podemos generar ningún principio de construcción divino a través de las herramientas de este mundo. Ustedes pueden ir uniendo qué significa Babilonia, qué significan los jerjeseos y cómo podemos establecer un principio de edificación que sea que esté en la exacta voluntad de Dios, que esté en la exacta representación. Dice, porque los hombres reemplazaron la piedra por el ladrillo, dice Génesis 11. Ustedes pueden leer los primeros versos en su casa. Entonces, versus la construcción del templo que tenía que ser con piedra, y esto es figura de la iglesia, esto es figura de nosotros sus hijos, piedras vivas según lo que dice Pedro, y dice que las piedras tenían que ser preparadas en otro lugar, y cuando venían al templo, esas piedras ya estaban dispuestas para ser puestas sobre la construcción. Porque dice lo que leímos recién en Primera de Reyes, que ningún sonido de metal, ningún martillo tenía que sonar en ese lugar de construcción. Ok, ahora yo les voy a presentar esta imagen y quiero que pongan atención. ¿Dónde se preparan las piedras? ¿Dónde se forman las piedras para ser puestas en un lugar de construcción? Nosotros conocemos que son una cantera. En las canteras se preparan las piedras para ser puestas, en este caso en el templo de Salomón, en el templo. Y nosotros como hijos de Dios, yo les comentaba hace un tiempo atrás, nosotros somos preparados en esta casa de fe, nosotros somos guiados por un Padre espiritual. Dios pone palabra sobre nosotros, ¿para qué? Para moldear nuestro carácter, para enseñarnos, ¿para qué? Para que cuando nosotros salgamos afuera, cuando salgamos de estas paredes, nosotros podamos representar algo. No a nuestro pastor, no a esta iglesia, no a esta casa de pan, sino el reino de Dios. En este caso, volviendo al principio de construcción, Dios nos prepara esto que nosotros tenemos acá, esto que yo estoy impartiendo a sus espíritus, tiene la función de una cantera. En este lugar nosotros preparamos piedras, ¿para qué? Para ser puestas en el templo de Dios, para ser puestas en el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, tú vienes a este lugar, tú recibes una palabra, tu espíritu es ministrado, tu carácter es confrontado con la palabra, tus actitudes, tus acciones, tus palabras, tus pensamientos son confrontados con la palabra. Por lo tanto, tú estás siendo moldeado en este lugar para ser puesto en un lugar mucho más alto. Y hay un detalle en esta preparación del templo, en esta construcción. Dice que no tenía que haber ningún sonido de metal, de herramientas. Y un poco nos habla acerca de Dios trabajando sobre nosotros, cuando Dios trabaja sobre nuestras vidas y empieza a generar cambios, a transformar muchas cosas. Muchas veces nosotros, y el ser humano es muy dado a hablar, muy dado a reclamar, sobre todo en la iglesia. Y Dios nos está diciendo a través de esto que nosotros, cuando Dios está trabajando y moldeando nuestra vida, tiene que ser en completo silencio. De eso habla la sumisión. De eso habla entregar mi voluntad al Padre.
De eso habla de entregar realmente todo lo que soy a Dios para que Él sea a través de mí y yo poder ser un hijo representativo. Amén. Y quiero recordar algunos apuntes que Manuel nos compartió hace una semana atrás acerca de los principios de construcción, porque Dios construye a través de la familia, a través de un padre, de un hijo. Y cuando Él nos explicaba acerca del hebreo pictográfico, donde significa Ab, ustedes recuerdan la expresión Abba Padre, y Ab significa padre, un protector, el que provee, el que sustenta, pero también la raíz de hijo es Ben. Ab es padre, Ben es hijo, y cuando nosotros encontramos la palabra edificación o construcción en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que es la unión de estas dos palabras, Ab Ben, que es construcción, es decir, que Dios edifica, Dios construye en base a un padre y a un hijo. Él, nuestro padre, nosotros como hijos. Por eso nosotros somos llamados la casa de Dios. Por eso nosotros también somos llamados el templo de Dios. Y por eso Dios hace tanto énfasis en el Antiguo Testamento al principio de la familia, al principio del patriarcado, de los hijos, de la herencia, de la primogenitura. Y es todo lo que hemos estado hablando durante estas semanas. Amén. Por lo tanto, volviendo, el tema de Babilonia es un muy buen ejemplo para nosotros entender que este sistema, que yo le digo que Babilonia es el sistema que opera en el mundo, y hay que hacer una distinción. El mundo, la creación en sí, es de Dios. Dice que la tierra y su plenitud, ¿de quién es? De Dios. Pero el sistema que gobierna el mundo es gobernado por el padre de la mentira. Por lo tanto, Babilonia, que representa ese sistema, es un sistema que ha sido creado para modificar tu imagen. En otras palabras, te convierte en un ladrillo, no deja que tú te conviertas en una piedra viva. Y podemos tener el ejemplo claro acerca de Daniel. Ustedes pueden ver cómo Daniel sale cuando Israel es cautivo por Babilonia. Ellos llegan a Babilonia y Daniel en el capítulo 1 ustedes pueden ver que a él le cambiaron ¿qué cosas? Su vestimenta, su comida y su nombre. Entonces tú puedes ver cómo el sistema de Babilonia está creado, está predeterminado para modificar tu imagen. ¿Y qué nosotros representamos en esta tierra? ¿Cuál es nuestra imagen? Recordemos, Génesis 1. ¿Cuál es nuestro propósito como seres humanos en la tierra? Representar, ser imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos este sistema, este Babilonia, que quiere adulterar y transgredir esa imagen en ti. Y nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que nuestro reino, el reino de Dios, que es el reino de luz, que es el reino de justicia, que es el reino de paz, de gozo, no tiene ninguna similitud con el reino de la tierra. Juan 18:36 dice lo siguiente. Y quiero dar algunas características rápidas y breves acerca del reino de Dios. Dice lo siguiente, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dice, no es de acá, no es de aquí. Eso es lo primero que nosotros debemos tener claro acerca del reino de Dios. Que el reino de Dios no es comparable ni es de este mundo, sino que viene desde afuera, viene desde otra dimensión. Por lo tanto, el diseño de Dios que tiene para con nosotros viene desde el cielo. Nosotros somos formados en iglesias locales, en esta nuestra casa de fe, para luego salir afuera para representar un reino con el fin de convertirnos en el templo corporativo de Dios, pero primero debemos ser formados como piedra. Número 1, el reino de Dios es acerca de función y de propósito. El reino de Dios es acerca de función y de propósito. El reino de Dios no es comida, bebida, sino justicia, paz y gozo. Esas son funciones de los hijos de Dios.
Ese es el carácter de los hijos de Dios. Número 2, no puedes llegar al cumplimiento de un propósito si no tienes un énfasis, si no tienes un objetivo en la vida. Y todas estas cosas tú las puedes ver en Jesús. Jesús trazó objetivos en su vida, Él tenía objetivos claros en su vida, Él aún podía morir por esos objetivos, de hecho murió por el cumplimiento de esos objetivos. Número 3, si no hay formación, no puede haber reino de Dios en nosotros. Si nosotros no somos formados en nuestras casas de fe, no somos formados en esta cantera, no puede haber representación de parte de nosotros. Ustedes pueden ver a Jesús formado, siendo sometido, aprendiendo durante 30 años, hasta que se puede convertir en un representante del reino. Es a los 30 años cuando Él comienza a hablar acerca del reino de Dios. Número 4, Dios se hace activo y muestra su reino a través de nosotros, su cuerpo, su iglesia, sus hijos. Y número 5, dice el reino de Dios no viene por observación, sino que está dentro de nosotros. Amén. Usted puede anotar ahí Lucas 17, 21 y 22. Por lo tanto, hemos sido creados para tener dominio, para reinar, para gobernar en esta posición de hijos de Dios. Recordemos que la diestra de Dios, estamos sentados en lugares celestiales a la diestra de Dios, y la diestra de Dios es figura, es una expresión de autoridad, es una expresión de poder, y debemos saber ejercer esa autoridad y ese poder. Por lo tanto, debemos saber cómo funcionar desde esta plataforma natural, entendiendo que somos seres espirituales. Yo la semana anterior les dije que nosotros somos personas con una naturaleza dual. Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Nosotros a su vez somos carne, hueso, natural, pero también somos seres espirituales porque hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos han nacido en el Espíritu? Yo espero que todos hayamos nacido en el Espíritu. Porque yo sé que nacieron en la carne porque los veo acá, crecidos. Pero ¿cuántos han nacido en el Espíritu? 1 Corintios 15, 49 dice lo siguiente: así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Amén. Y quiero poner algunos ejemplos acerca de la naturaleza de Dios. Dice, Jesús nace en la tierra, ¿cierto? Ustedes saben que Jesús nace en Belén. Hay un contexto histórico, hay un lugar, hay una fecha. Pero Juan 8:58 dice lo siguiente. Por favor, Mati. Juan 8:58 dice lo siguiente. Aquí estamos viendo la persona natural de Jesús naciendo en Belén, en una tierra, en lo natural. Pero Jesús dice que es antes de Abraham. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está hablando de la persona espiritual de Jesús, de Cristo, creado en la eternidad. Amén. Jesús subía a un barco y atravesaba a otra ciudad por el mar, pero Cristo también caminó sobre las aguas. Vemos dos manifestaciones. Jesús sintió sed en la cruz, pero en el pozo de Jacob, en Juan 4, Él dice, el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Él como agua espiritual, Él como un concepto espiritual. Jesús tuvo hambre después de 40 días en lo natural, ayunó 40 días, pero Él también en otro lugar de la Escritura dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Vemos la parte natural, vemos la parte espiritual y vemos cómo Jesús pudo lidiar y cómo pudo traer un equilibrio sobre su vida. Yo les decía, nosotros debemos tener este equilibrio, no cuando estamos en este lugar nos comportamos como seres espirituales, pero cuando salgo me comporto como cualquier persona natural. Ese sería un punto de vista muy erróneo verlo así. Lo correcto sería que somos personas espirituales en todo momento, afectando un lugar natural, que puede ser en este lugar o puede ser fuera. Somos carnes y somos espíritus, somos una naturaleza dual. Y yo les ponía el ejemplo acerca de, vayan ustedes al banco, a donde su ejecutiva, y pidan un crédito o vayan a cualquier lugar a comprar y háblenle en lengua al vendedor, a ver si él va a entender algo acerca de lo que usted está diciendo.
Entonces, ¿cómo traemos este equilibrio en lo secular y lo sagrado? ¿Cómo influenciamos con lo sagrado? Entonces, ahora yo recuerdo y traigo a memoria cuando hablamos acerca de posición y postura. El miércoles anterior el pastor nos recordó algunas cosas de esto. Debemos ser fuertes y agresivos en nuestra posición, pero nuestra postura tiene que ser tan humilde y tan mansa, naturaleza dual, doble. Entonces Jesús, ponemos el ejemplo de Jesús o Cristo, el león de la tribu de Judá, su posición. Pero Él fue el cordero inmolado en la cruz, que no abrió su boca. Tú ves una posición de autoridad y la postura que Él tenía, que era de sumisión, de sujeción, de humildad, de mansedumbre, le daba autoridad a su posición. Amén. Entonces, recibimos las cosas de Dios, recibimos en esta posición tantas cosas para representarle a Él y no para impresionar precisamente. Y nosotros expresamos esta función, esta representación a través de un elemento importante, de una persona importante que es el Espíritu Santo. Yo le hablé acerca del Espíritu Santo hace un tiempo atrás. Y debemos entender que el lugar más seguro para un hijo de Dios es habitar en la palabra y en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué características divinas debe poseer un hijo de Dios? Yo tengo aquí 3 características que pretendo desarrollarla en lo que nos queda de tiempo. Yo le adelanté algo acerca de la característica número 1. Un hijo de Dios es una persona que es sobria. Primera de Tesalonicenses 5, versos 5 y 6 dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 5, versos 5 y 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Somos hijos del luz, no de oscuridad, y en otras palabras, ser sobrios es tener autocontrol sobre nosotros, dominio propio. Jesús tuvo autocontrol de su vida en todo momento. No siempre se manifestaba como un ser espiritual. Él muchas veces podía hacer grandes milagros, grandes manifestaciones, pero también había momentos donde Él se reservaba esas manifestaciones y le decía, ok, yo te sané, Dios obró un milagro en tu vida, pero no le cuentes a nadie. Y debemos saber cómo traer equilibrio a nuestra vida espiritual y natural. Muchos de nosotros quisiéramos vivir constantemente en la presencia de Dios, en lo alto, ¿cierto? Y un poco nosotros hacemos mención a estas personas que casi andan levitando por la tierra, ¿cierto? A estos hijos de Dios que son altamente espirituales, que todo lo espiritualizan, que no hay un lenguaje natural para ellos. Y nosotros debemos entender que tenemos que traer un equilibrio a nuestra vida, y quiero demostrárselo, quiero enseñárselo en esta mañana. Así que necesitamos poner atención. Y el primer ejemplo que quiero poner es acerca de Jesús cuando se transfigura en el monte. Vemos a Jesús que va al monte, se transfigura, hay un evento sobrenatural de Jesús. Cómo el ser celestial y espiritual de Jesús es expuesto de tal forma que los que le acompañaban, porque Él no fue con todos, Él fue con sus 3 más cercanos, nosotros podemos ver cómo la luz radiante inundó ese lugar. Estaba Pedro, Juan, ¿cierto? Jacob ahí en ese monte. Y toda la esencia espiritual de Jesús fue manifestada en ese lugar. Y vemos que aparecen 2 personajes en ese lugar. Vemos que aparecen 2 personas, que Moisés y Elías, que algo representan. Y cuando nosotros vemos la Escritura, nosotros encontramos que, por ejemplo, está el pacto de gracia, está el pacto de Abraham, el pacto de Noé, el pacto que Dios hizo con David. Pero hay un pacto que es precreacional
que contiene todos los pactos. ¿Y por qué les digo esto? Porque dice que en Cristo están todas las cosas, en Él, por Él, para Él han sido creadas todas las cosas. Por lo tanto, cuando vemos este cuadro en el monte de la transfiguración, vemos cómo aparecen Moisés y Elías, y no, la Biblia no menciona cómo aparecen, simplemente aparecen. Nosotros podemos ver una expresión de todo lo celestial de Jesús. Y recordemos que Elías, por ejemplo, tenía esta expresión: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Nosotros tenemos certeza de que Moisés y Elías eran hijos que permanecían y habitaban en lugares celestiales, a pesar de que ellos no lo entendían así, no lo veían a través de la Escritura como nosotros lo vemos, pero ellos tenían certeza que habitaban en la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús es transfigurado, todo lo celestial fue manifestado en ese lugar. Y junto con ellos fue manifestado Moisés y Elías, que estaban en la presencia de Dios, que estaban en Cristo. Entonces tú puedes ver cómo hay una manifestación tan grande de lo celestial, del ser espiritual de Jesús, y podemos ver la respuesta de Pedro. Pedro, ¿qué le dice? Maestro, hagamos una enramada, 3 enramadas para Moisés, Elías, para ti, nos quedamos aquí nosotros, un poco asegurados, ¿cierto? Quería quedarse todo el tiempo en ese lugar, y es lo que yo les digo. Muchas veces nosotros queremos vivir todo el tiempo en el monte de la transfiguración, pero tenemos que entender que nosotros debemos aterrizar en nuestra vida natural, porque ustedes trabajan, porque ustedes tienen una responsabilidad en su familia y tienen una responsabilidad mayor de parte de Dios, que es representar. Pero si tú vas, por ejemplo, ponte tú en el caso y en el cuadro de Jesús, anda a tu trabajo y exprésate de esa forma. Expresa esa luz, literal, como lo hizo Jesús. La gente no entiende eso. La gente no entiende, por ejemplo, que tú hables en lengua. Tú no puedes ir donde una persona y hablarle en lengua a alguien que no conoce. Amado, no estoy despreciando las lenguas son un lenguaje maravilloso, una expresión de comunicación con nuestro Padre Celestial, una conexión sobre nuestro espíritu. Pero tú no puedes impactar a las personas con eso. Al contrario, tú generas una imagen distorsionada de lo que es un hijo de Dios. Por lo tanto, la única forma de que Dios sea visto a través de tu vida es viendo el resultado de tu vida, de tu comportamiento. Es por eso que, por ejemplo, cuando Elías resucita al hijo de la mujer, dice que lo lleva al aposento, a la habitación que tenían arriba. Qué sé yo, Elías hace lo que la Escritura dice, ¿cierto? Dice que se posa sobre él, pone sus manos, su boca. Ustedes lo pueden leer. El punto es que él lo resucita, hace el milagro arriba, pero luego el niño es entregado a su madre y el niño tiene que bajar. Él baja, pero muchas veces nosotros queremos tener este entendimiento de que tenemos que estar todo el tiempo haciendo cosas espirituales, cuando la vida en el espíritu no se trata de eso. Amén. Debemos tener autocontrol sobre esas cosas. Debemos tener, yo le comentaba a los varones un ejemplo de una vez que estábamos, una persona quería cantar en la iglesia, quería cantar, y el pastor le decía, no, porque en la iglesia no es para hacer números especiales, la iglesia no es para tú demostrar tu talento, no. Entonces la persona insistía con que quería cantar, y el pastor le decía una y otra vez que no. Por lo tanto, una vez esta persona viene y le dice, pastor, que quiero contar un testimonio, Dios hizo esto en mi vida. Ok, y el pastor le concedió esa oportunidad porque es para edificación del cuerpo, los testimonios. Y resulta que esta persona pasa, cuenta su testimonio, y cuando está terminando su testimonio se pone a cantar. ¿Qué le parece? Entonces tú puedes ver cómo las personas no tienen autocontrol como hijos de Dios. Nosotros debemos aprender a ejercer autocontrol en las cosas de Dios. Tú puedes ver cómo, no estoy pensando en nadie, pero tú puedes ver cuando, por ejemplo, le dan oportunidad a los pastores, el micrófono, quiero invitar al pastor tanto a que
a que salude a la congregación. Y tú puedes ver cómo esos pastores toman el micrófono y se ponen a predicar, se ponen a profetizar, se ponen a leer la escritura, cuando simplemente había que dar un saludo. Eso es autocontrol, amado. Eso es dominio propio. Eso es someterse a una instrucción. ¿Me están entendiendo, cierto? Entonces tenemos el ejemplo de José cuando estaba en Egipto. Él era el segundo hombre más importante en el reino. Tú puedes ver cómo él tenía todo a su disposición. Él tenía todo lo que él quisiera, excepto una cosa: la esposa de Faraón. Por lo tanto, cuando la esposa de Faraón viene y le quiere tentar y quiere tener algo con él en ese momento tuvo que tener autocontrol de su cuerpo, de su deseo carnal. Pero no simplemente porque era el segundo hombre sobre Israel, sino que él entendía que más allá del acto en sí, porque él pudo haber tenido algo con la esposa de Potifar y nunca nadie lo pudo haber sabido, pero él sabía que estaba transgrediendo la ley de Dios. Él sabía que más que transgredir la orden de Faraón, eso era pecado contra los ojos de Dios. Entonces tú te puedes preguntar por qué José fue un hombre que prosperó en todo, por qué fue el hombre más importante, por qué sostuvo el sistema económico de toda la tierra en ese momento, porque él obedeció la palabra de Dios. Fue una persona que no transgredió por un momento, por satisfacer un momento natural, no transgredió los principios de Dios. Podemos ver lo mismo en Daniel cuando a Daniel le van a dar la comida del rey. Le dice al eunuco, no, él sabía que no podía comer esa comida del rey. Había propuesto en su corazón no contaminarse con esa comida. Y tú puedes ver cómo él prácticamente ayunó con legumbres y agua. Pero él no simplemente estaba ayunando ni estaba dejando de comer, sino que principalmente lo que él estaba haciendo era obedecer la ley de Dios. Él estuvo 10 días sin comer una comida como se comía en Babilonia. Y tú puedes ver cómo después de esos 10 días el rostro de Daniel y de sus amigos era un rostro tan resplandeciente. Su imagen era mucho mejor que la nuestra. Pero no porque él no había comido o por lo que había comido, sino porque había obedecido la ley de Dios. Y por cuanto obedeció la ley de Dios, ¿qué hizo Dios? Dios lo puso, dice que no se halló hombre más inteligente, más sabio, más entendido en toda la tierra de Babilonia. Entonces tú puedes ver el resultado cuando tú guardas la ley de tu Dios, cuando tú obedeces la ley de tu Dios, más allá de un mandato natural que pueda darte tu jefe, que pueda darte para quien tú trabajas, no sé, en el lugar donde tú te muevas. Amén. Entonces, como hijo de Dios, debemos comportarnos como hijos de luz a través del autocontrol, controlar la ira, nuestro enojo, nuestra lengua, aún nuestra dieta, nuestra actividad física, nuestra vida financiera debe tener autocontrol de hijo de luz. Porque cuando la gente te ve a ti, no te está viendo a ti como persona, sino que debe estar viendo a un hijo de Dios, a la imagen de Dios. Entonces quizás muchas veces nos preguntamos por qué no podemos reinar, gobernar, caminar hacia la madurez, ejercer dominio. Y la respuesta es porque el trono de Dios es dado solo a los hijos y a aquellos que saben ejercitar el autocontrol en la vida. Dios jamás te va a dar autoridad, Dios jamás te va a dar la capacidad de tú gobernar o desarrollar un propósito específico si tú no tienes autocontrol. Autocontrol sobre nuestros pensamientos, creo que es la batalla más grande que nosotros libramos. Cómo controlamos nuestra mente, cómo controlamos aquello que pasa por nuestra cabecita. Hoy en el siglo XXI, donde el bombardeo sensitivo, visual, auditivo, está ahí, latente. Tú vas manejando y ves publicidad
que te hace pensar cosas. Tú escuchas la televisión, te hace pensar cosas. Tú lees el diario, las palabras te hacen pensar cosas. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Número 2, un hijo es un vencedor. Un hijo de Dios es un vencedor. Apocalipsis 3:21 dice lo siguiente. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la plataforma que nosotros anhelamos, estar sentados a la diestra de Dios en el trono. Y el trono, dice Apocalipsis, que es solo dado a aquellos que han vencido. No aquel que es un sobreviviente, sino que ha vencido. Recuerdo uno de los valientes de David, Joseph Basebet, que significa una persona que está sentada en un lugar alto, una persona que se ha puesto por encima de cualquier circunstancia, ha vencido, lo que le da una categoría de un valiente, de una persona fuerte. Primera de Juan 5:4 dice lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Por eso yo espero que todos los que estemos acá seamos nacidos de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Tu fe en Cristo te ayudará a vencer al mundo? Y como yo le mencionaba antes, el mundo, el sistema del mundo, tiene un espíritu que es controlado por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es lo que dice 1 Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, si nosotros amamos las cosas del mundo, estamos sometiéndonos al gobierno de otro padre, el padre de la mentira, el padre que opera en los hijos de desobediencia. Entonces repetimos, debemos entender qué es el mundo, cómo opera el sistema del mundo, porque recordemos que solo el trono de Dios es solo dado a los hijos, y un hijo tiene que vencer al mundo. Una persona que es nacida de Dios ha vencido al mundo. Amén. Segunda Timoteo 4:10 dice lo siguiente. Pablo enviando esta carta a Timoteo, Pablo ya había quedado solo con Lucas, y dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, amado a este mundo, y cuando habla de mundo, habla de una era, la palabra en griego es aion, que habla de una era, de un tiempo específico, y porque el tiempo, la cronología del mundo se mueve en distintas eras. Por ejemplo, nosotros hoy podemos ver la era de la tecnología. Desde el 2000 en adelante es la era donde la tecnología ha avanzado muy rápidamente y Dios nos da la herramienta para en cada era vencer y sobreponernos a lo que el sistema nos presenta. Evidentemente tú no puedes resolver un problema, el mismo problema que tienes hoy, con las herramientas de hace 40 años atrás. Los problemas de hace 40 años atrás no son los mismos problemas que nosotros tenemos hoy. Por ejemplo, el Internet. Hace 200 años atrás no existía el Internet. Por lo tanto, esa persona no lidiaba y no tenía que vencer cosas como Facebook, como Twitter, como Instagram, como las redes sociales. Y Dios cuando el sistema propone una influencia sobre la tierra, Dios nos da esas herramientas para que nosotros podamos sobreponernos, para que podamos ser vencedores. Y ustedes pueden recordar
a propósito de nuestra era, ustedes pueden recordar el problema que tuvo Donald Trump con Facebook, ¿cierto? Y el tema mundial acerca de las elecciones y cómo utilizaban información de Internet, de Facebook, precisamente porque estas personas saben que todo está a través de la Internet. Por lo tanto, monitoreaban las 24 horas del día las redes sociales para saber cómo manejar sus elecciones, para saber cómo utilizar estrategias. Entonces debemos entender, por ejemplo, que hace un tiempo atrás, no sé, los años 90, estaban el mover profético. Y todos eran profetas, qué sé yo, todos escribían libros acerca de profecía, de los profetas, y que no está mal, que está bien, porque Dios levantaba a hombres con esa unción para darle las herramientas a la iglesia, ¿para qué? Para sobreponerse a esa era. Tú puedes ver, no sé, tiempo atrás, cuando la fe era un tema estaba en la cima, todos hablaban de la fe, otro tiempo todos hablaban de la guerra espiritual. Y Dios levantaba a ciertos hombres, levantaba a sus hijos para que establecieran ese mensaje. Por lo tanto, hoy nosotros conocemos lo que es, tenemos este tiempo, del 2000 en adelante nosotros tenemos esta era de la tecnología, y Dios nos ha dado una herramienta, y es lo que nosotros llamamos la estación apostólica profética, la reforma apostólica, cualquier nombre genérico que tú quieras darle. El punto es lo siguiente, que Dios desata esas estaciones o esos kairos para que tú puedas ser un hijo vencedor. Nosotros hablamos acerca de la estación apostólica, de esta estación que nosotros vivimos en este tiempo presente. Y yo se lo dije en un principio, ¿cómo vivimos esta estación? Simplemente el fundamento es que nosotros preparamos hijos que sean maduros, ¿para qué? Para que se puedan sobreponer al espíritu de esta era. ¿Me están siguiendo? Amén. Por lo tanto, cuando Dios desata un kairos, Dios desata una estación sobre la iglesia, Dios levanta a hombres, Dios envía mensajeros, y la única forma de nosotros poder entender, tener entendimiento acerca de este kairos, de esta estación, es que nosotros recibamos al enviado, recibamos el mensajero. Mateo 23, 37 y 39 dice lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para vencer este tiempo debemos entender cuál es el Cairo de Dios, cuál es el tiempo actual, la verdad presente, el movimiento que Dios está haciendo a través del cuerpo de Cristo, no simplemente de una iglesia. Porque Dios no simplemente quiere mover una iglesia, Dios quiere mover ciudades, Dios quiere mover su iglesia completa, global, y entrar en esta dinámica poderosa, donde ya no funcionamos como lo hacíamos en la estación anterior, no funcionamos alrededor de los dones, ni en base a los dones. Hoy funcionamos a través de la cabeza, y la cabeza es Cristo, la piedra del ángulo, quien nos dirige, ese es nuestro sustento, ese es nuestro fundamento. Porque entendíamos el paradigma de la estación anterior, por ejemplo, es por eso que se le llama la estación carismática, porque caris en la escritura significa un regalo, un don, por ejemplo, la gracia es un regalo, viene de la palabra caris, pero porque establecíamos la dinámica de la iglesia, el movimiento de la iglesia, ¿en base a qué? Precisamente a la manifestación de los dones. Y no quiero decir que los dones estén mal, al contrario, son las herramientas que Dios nos ha dado para edificar la iglesia, para poder ser vencedores, pero debemos entender que nuestra plataforma principal en la cabeza es Cristo, es la imagen y la representación de Dios a través de nosotros, y Dios no nos equipa con dones para hacernos manifiestos nosotros, sino que para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces quiero hacer una pregunta, ¿por qué muchas personas usan paradigmas antiguos para lidiar con las cosas nuevas?
A propósito de que los problemas que teníamos hace 40 años no son los mismos que tenemos ahora. La iglesia ya no lidia con la persecución en esta parte del mundo. La persecución directa de como lo hacen en Oriente. Nosotros no debemos tener ese ejemplo acerca de la persecución de la iglesia en nuestro país. En nuestro país es distinto la persecución a la iglesia. Y quiero poner el ejemplo de Moisés, porque nosotros debemos movernos. Yo les he mencionado que Dios es un Dios que se mueve, que nos empuja a la migración, que no es un Dios estático. La Biblia dice, bienaventurado es el corazón de aquel que pone su corazón en peregrinaje, en movimiento, porque Dios siempre nos empuja a un movimiento. Y cuando tenemos el ejemplo de Moisés, cuando Dios saca a Israel al desierto y ellos necesitan agua, ¿cierto? Dios le dice, golpea la roca. Moisés golpea la roca, sale agua, las personas toman, sacian su sed, a los pocos días necesitaban agua de nuevo. Un poco Moisés hastiado con el pueblo, Dios le dice, ahora no golpea la roca, le dice, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Un poco ofuscado con el pueblo, golpeó la roca. ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿Salió agua igual? Salió agua de la roca. Pero tú puedes ver que el hecho de que el resultado haya sido efectivo porque ellos querían agua, no quiere decir que lo que tú estás haciendo está en la forma correcta. ¿Me están siguiendo? La indicación era, háblale a la roca. Él golpeó la roca, utilizó el paradigma anterior que Dios le había dado, obtuvo el mismo resultado, pero eso no quería decir que él estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo. Entonces tú puedes utilizar herramientas de 20, de 30, de 40 años atrás, de cómo se solucionaban en ese tiempo, hablando del contexto de la iglesia, y las cosas te pueden funcionar. Pero no quiere decir que tú estés haciendo lo correcto. No es lo mismo tener resultados que tener fruto. ¿Amén? Entonces nosotros, por eso que Pedro habla acerca de estar fortalecidos, establecidos en la verdad presente. Número 3, un hijo de Dios es conducido por el Espíritu, y con esto vamos a ir terminando. Un hijo de Dios es conducido por el Espíritu. Debemos entender esta faceta en la naturaleza doble que poseemos. Somos seres humanos de carne, naturales, pero también somos seres espirituales. Y que Dios habita en nosotros, el reino de Dios está en nosotros. Y nuestras decisiones en la vida deben estar gobernadas en la dirección del Espíritu Santo. Pero debemos saber cómo, y voy a volver al primer punto, cómo generamos este balance. Yo la otra vez le preguntaba a los varones, ¿quién de ustedes cuando ha comprado un auto le ha preguntado a Dios qué color tiene que comprar el auto? Yo creo que nadie. O cuando tú vas a comprar el pan o vas a comprar algo para la casa, ¿llevo 2 panes o 3 panes? Dios, ¿qué llevo? No, porque son cosas triviales, son cosas que no trascienden. Son cosas que... Ese es el balance que nosotros debemos traer a nuestra vida. Debemos entender que nuestra vida es espiritual, nuestras decisiones son espirituales, pero a Dios un poco no le importa qué color de auto tú vas a usar. Tú tienes que ser prudente, tú tienes que tener dominio propio, no te vas a ir a comprar un auto amarillo, ¿cierto? Un auto rosado, fucsia, no sé. Eso es traer equilibrio a nuestra vida como hijos de Dios. En Juan 20, 22, vemos cuando Jesús resucita y se junta con sus discípulos, y Él le dice, reciban el Espíritu Santo, y ninguna persona que es enviada, tiene que tener el Espíritu Santo, debe tener una relación con el Espíritu. Pero recibir y ser lleno del Espíritu Santo es diferente. En Hechos 2 vemos cómo los discípulos también son bautizados en el Espíritu Santo. Ustedes pueden leer eso en sus casas. Tenemos que hacer esa distinción. Efesios 5, pongan ahí, Efesios 5, tarea, capítulo completo, y el 6 también.
nos habla acerca de hijos de luz, que nosotros somos hijos de luz. Y quiero leer el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. En vuestros corazones. La mayor, para los que son desafinados, en vuestros corazones, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la Escritura, cuando hacen alusión a la adoración, por lo general hace alusión a la adoración personal de cada persona. No nos habla de esto que nosotros hacemos acá, por ejemplo. Y la Biblia nos habla acerca de caminar en el Espíritu, ser conducido por el Espíritu de Dios. Y un verdadero hijo de Dios sabe cómo ser guiado por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Yo hace un tiempo atrás les hablé acerca de esto. Una persona se convierte, cuando Israel sale al desierto, la quinta estación que ellos visitan es Elim, que significa uno que es fuerte, y en ese lugar había palmeras que representan el aceite, el Espíritu Santo de Dios, y también había 12 pozos que representan la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos entender que tú te conviertes en una persona fuerte, en una persona vencedora a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios, no simplemente con la manifestación del Espíritu, sino que con una vida en el Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu, muchas veces pensamos o podemos creer, o lo que se nos ha enseñado, es que debemos sentir cosas, experimentar cosas, y la verdad que sí, el Espíritu posee emociones, es una persona porque Él ama, Él se entristece, Él es sensible, pero muchas veces confundimos la unción y el Espíritu Santo y los separamos y acabamos individualizando las dos cosas. Y ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando las personas eran ungidas a un oficio, eran enviadas a un oficio, se le ungía con aceite, que era representación del Espíritu de Dios, pero simplemente eran enviados. Entonces podemos ver el cuadro de Jesús cuando dice reciban el Espíritu en Juan 20. Y luego fueron bautizados, son enviados. Jesús nos dice así también yo os envío en Juan 20:21. Y hay muchos símbolos acerca del Espíritu Santo. Pero ¿cómo o por qué separamos el Espíritu de nuestra vida secular? Juan 6:63 dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La Biblia también dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Entonces es importante saber que existe un equilibrio entre la palabra y el Espíritu. Si quieres ser guiado por el Espíritu, debemos saber que no podemos actuar y vivir fuera de los parámetros de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca obrará o hará algo fuera de los márgenes de la palabra de Dios. Juan 16:13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Amén. Tenemos el cuadro de Jesús en Juan 4, con esta mujer samaritana, ¿cierto?, en el pozo de Jacob. Y hay una conversación un poco política, ¿cierto?, porque las personas judías con los samaritanos no se hablaban. Y un poco el diálogo, lo que Jesús le dice, para no entrar en tanto detalle, Jesús le dice, el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra de Dios es el agua, una representación del agua. Por lo tanto, dice, en otras palabras, Jesús le dice, la palabra que yo te doy, saciará tu sed y será y se convertirá en una fuente. Pero esa fuente, esa palabra viene a ti en forma de espíritu, es guardada en tu corazón
Pero ¿cuándo se convierte en una fuente? Esa palabra no es una fuente automáticamente. Entonces aquí entra la obra y la función del Espíritu Santo. ¿Cuál es la responsabilidad del Espíritu Santo? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿El Espíritu Santo no viene y deposita palabra en tu corazón? Es tu responsabilidad llenar tu corazón de la palabra de Dios, venir a este lugar, alimentarte, estudiar las Escrituras, leer libros. Es tu responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del Espíritu Santo? Convertir esa palabra en tu corazón en una fuente que salta para vida eterna. Entonces el Espíritu Santo viene a tu vida, no encuentra palabra, no tiene nada que hacer. ¿Qué hace el Espíritu Santo en tu vida? Si no tienes la palabra. Entonces cuando nosotros actuamos fuera de los límites de la palabra, el peligro que corremos es que nosotros podemos crear una fuente, nuestra propia fuente, la cual no da vida y la cual no es eterna. Por eso la importancia de la palabra y del Espíritu Santo. Tenemos que entender que estos dos elementos, la palabra y el Espíritu Santo de Dios, se presentan como un principio de testigos. El número 2 en la Escritura representan los testigos. Es un principio de testigos. Cuando Jesús los envía de 2 en 2, testigos. Cuando van a ver la tierra prometida, simplemente son 2 los testigos que tienen un pronóstico que estaba en la voluntad de Dios. No vamos a entrar en eso. Pero el Espíritu Santo de Dios debe saber que no se puede separar de la palabra y la palabra no se puede separar del Espíritu Santo de Dios. El paradigma anterior de la estación carismática y pentecostal nos presenta que el Espíritu Santo simplemente son señales, simplemente lo acota un poco, lo acotaba a lo que era el hablar en lenguas. Pero eso es solo una parte de la función del Espíritu Santo. Si tú hablas en lenguas, no es sinónimo de que tú tienes una vida en el Espíritu. Por lo tanto, hoy día nosotros entendemos que la función del Espíritu Santo es mucho más amplia de lo que pensamos o de lo que creíamos. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a este lugar y comenzamos nuestro culto, comenzamos a cantar, se crea una atmósfera de adoración, de alabanza como cuerpo. Tú puedes llorar, puedes expresar tus emociones porque Dios ha sido bueno, porque tú amas a Dios, pero la mayoría de esas cosas vienen de tus emociones y no está mal, está bien que tú expreses esas cosas, pero no debemos confundir que lo que sientes y lo que sucede en este lugar es llevar una vida en el Espíritu. Cuando tú lloras, cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando tú amas al Padre, eso no es sinónimo de llevar una vida en el Espíritu. Aún tú puedes recibir una palabra, Dios puede haber hablado a tu espíritu, Dios puede haber hablado a tu vida y Dios me habló una palabra, pero aún eso no es una vida en el Espíritu. Tú puedes haber sido ministrado aquí adelante, haber estado y planchado como una tabla durante 3 horas, como nosotros lo veíamos antes, que la gente se ministraba y las personas estaban tiempo en el suelo, tiempo y tiempo en el suelo que no se podían parar. Y está bien, eran manifestaciones de Dios. Pero eso no significaba que esas personas vivían en el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuándo tú vives en el Espíritu de Dios? ¿Cuándo llevas una vida en el Espíritu? No cuando estás en este lugar, sino que cuando sales de estas 4 paredes, estará la evidencia de si tú vives o no en el Espíritu. La palabra viene a ti, te ministra, pero ahora, ¿qué tiene que hacer esa palabra? No simplemente... Porque pasa esto, termina el culto, tú te vas a tu casa y tú, ¿cuál es el panorama de tu casa? ¿Hay discusión? ¿Hay tensión en el ambiente? ¿Tú vas conduciendo tu auto y te pones a discutir con alguien? Y te preguntan después cómo estuvo el culto. No, estuvo precioso, estuvo maravilloso, estuvo lindo, qué sé yo, las mismas palabras que decimos siempre.
Pero la realidad es que cuando tú sales fuera de estas paredes es cuando se verá la evidencia de si el Espíritu de Dios habita en ti y si tú caminas en el Espíritu. Porque ahora la palabra no simplemente tiene que ser guardada, sino que tiene que ser puesta a prueba y tiene que serse real en tu vida. Ahí estarás llevando una vida en el Espíritu. Cuando tú transformas tu vida, no simplemente generas cambios, el Espíritu Santo de Dios vendrá a tu vida, generará una transformación a través de la palabra y ahora tu corazón, y en tu corazón habrá una fuente que salte para vida eterna. Amén. Quiero terminar con esto. Efesios 5, ¿cierto? Ustedes pueden leerlo en su casa. Debemos leer el contexto completo. Vemos en Efesios 6 también como en la armadura de Dios, pero hay un requisito, es lo que leímos hace un rato, Efesios 5, 18. Sed llenos pues del Espíritu de Dios. Entonces empieza a enumerar, debemos leer todo el contexto de ese pasaje. Entonces cuando empiezas a caminar en el Espíritu, las cosas comienzan a suceder en tu vida, a transformar. Entonces estas cosas que yo le voy a leer son cosas que dice Efesios 5. Cuando tú comienzas a andar en el Espíritu, comienzan a amarse unos a otros. Hablan y cantan a través de salmos espirituales, de cánticos espirituales. Los esposos pueden amar a sus esposas, las esposas se pueden sujetar a sus maridos, los hijos pueden obedecer a sus padres y honrarles. Los padres no provocan a ira, no irritan a sus hijos a ira. Todo esto es producto de vivir una vida en el Espíritu, en el contexto del capítulo 5 y el capítulo 6 de Efesios. Entonces ahora vas a poder amar como Cristo amó, caminar como Cristo lo hizo. Habla de los siervos, habla de los que son empleados. Ahora tú vas a poder honrar a tu jefe. Tus empleados van a poder honrarte como jefe, van a poder obedecerte. Vamos a tener relaciones firmes, familias sólidas. Todo esto será una evidencia de alguien que está lleno del Espíritu de Dios y que su vida está siendo transformada. Amén. El mundo va a entender el resultado de nuestra vida. La evidencia del Espíritu en nosotros, en nuestra propia vida. Es por eso que también se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de vida. Amén. Vamos a llegar hasta acá. Que la gracia de Dios sea sobre sus vidas y que la palabra venga y el Espíritu Santo de Dios venga a generar transformación en nosotros para poder ser esa fuente que salta para vida eterna, no para nosotros, sino para otros.